Él es autor de México Dividido, ya le platicábamos un poco sobre este libro, México Dividido o cómo entender la mexicanidad hoy en día. Qué Bienvenido, Ricardo. preocupación. Gracias por Hola, estar ¿cómo aquí. estás? Hola, Paulino. Bienvenido. Gracias. Híjole, qué tema, ¿no? Pues mira, es un tema que creo que es muy actual Ajá. porque nació incluso de esta pregunta de qué nos está pasando, ¿no? Ujú. O sea, y que vemos un contexto que no habíamos visto antes Sí. en lo social, en lo político ya no se diga. Ujú. Pero todo tiene que ver con algo que está invisible y nos está afectando. Y fue que me metí en el tema de la idiosincrasia ahora en pues en el confinamiento del COVID. Dije, voy a meterme a tratar de entender, sabiendo que ya hay muchos libros sobre esto, pero que, bueno, y de autores tan importantes como Octavio Paz, bueno, Samuel Ramos, el primero que empezó con el tema, Santiago Ramírez, un psicoanalista, pero todo esto son obras que vienen, yo identifico como parte del choque cultural que se dio, la migración del campo a las ciudades después de la revolución. Y ese México mágico, místico, que trae raíces indígenas, pues al llegar a trabajar a principios del siglo XX a las grandes ciudades, pues hubo un choque. Pero ahorita estamos con y todo eso se resolvió lógicamente con una adecuación y todos pues terminamos ¿Sí teniendo. crees que se resolvió? O sea, ¿crees que realmente se resolvió o se tapó un poco para seguir o que esta división estuvo desde ahí, o sea, como lo hemos planteado, y que hoy pues solo falta que alguien nos lo mencione así de vean cómo estamos para que salga? Tienes toda la razón. Quizá no terminó siendo una fusión, pero nos dio una identidad que nos permitió vivir en paz. Ok. Sí. Sí. Y en los años 60, 70, ya era un tema ¿Caímos en un resuelto. conformismo social? Seguramente caímos en un modelo de convivencia. Ok. Vamos a llamarle así. Ok. ¿Sí? En un modelo de convivencia en que todos sabíamos dónde estábamos Pero, ubicados no lo hablábamos. y la llevamos bien. Pero ahorita con la globalización, las redes sociales, este choque de valores que estamos resintiendo y vemos un cambio en las nuevas generaciones de valores morales, de valores sociales. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de morales, esta cultura del dinero fácil, Ujú. yo no la identifico como algo que tenga que ver con nuestra idiosincrasia. Ujú. El mexicano es un hombre trabajador, Sí. o sea, esforzado, de la cultura del esfuerzo. O sea, y así se construyó este gran país en los últimos decenios. Y logramos ser una de las 20 potencias económicas del mundo. Ujú. Porque había una economía que creció y eran nuestros, el tendero, el que tenía su taller, o sea, después, y esta cultura del dinero fácil, que es lo que genera la corrupción y la delincuencia de los que traen resentimientos, Ujú. pues lógicamente nos debe llevar a reflexionar, pues que tenemos que meternos en el tema porque estamos en una posición muy vulnerable como sociedad. ¿Por qué? Porque ¿en qué sentido estamos vulnerables? Mira, estamos antes yo identifico que quienes tenían el poder en una sociedad cerrada como la que tuvimos antes de la transición del año 2000, pues el poder generaba autoridad y llámale como quieras, el poder del Estado te permitía tener orden totalmente. Hoy hay fuerzas, a ver, hay liderazgos informales que están ocupando espacios de toma de decisiones. Y yo veo la provincia mexicana con un grave peligro. Porque ya no veo si los municipios pequeños, sobre todo en ciertas zonas,
pudiéramos hablar de que priva el Estado de Derecho, o es la delincuencia organizada la que le da órdenes al alcalde. Sí. Eso ocurre en muchos lugares. Ahora, Pero va hablas de liderazgos, pero yo no coincido ahí. Yo creo que nos faltan liderazgos. Ve la oposición. No hay liderazgos empresariales realmente sólidos. Y los que hay pues, están en su tema, en su asunto, viendo por sus intereses y ya. No hay liderazgos políticos. O sea, el líder más fuerte que tenemos trabaja hoy de presidente y nadie le hace sombra. Absolutamente nadie. Pero ahí también, si consideramos, estamos esperando que desde el ámbito político se resuelva la situación. Y hoy vemos que todo esto que nos ha pasado también nos ha ayudado a organizarnos como sociedad civil. Y creo que ya el ciudadano clase media, que ya no está tan presionado por la sobrevivencia inmediata, ya tiene una idea clara de mayor solidaridad, de mayor compromiso social. Creo que todo esto nos ha ayudado a fortalecernos. Y ahí es donde está no nos va a llegar por la política el rescatar ese gran país que debemos. Pero a mí me parece, Ricardo, que justamente ahorita que decías del resentimiento que tienen estas personas y que hoy buscan este dinero fácil y que hay delincuencia y que hay corrupción, tiene que ver justamente con este clasismo en el que nunca nos adentramos, ¿no? Porque México es un país súper clasista. Totalmente. Entonces, lo tapábamos como esta forma de vamos a convivir sin verdaderamente hablarlo y ver las necesidades del que estaba esforzándose mucho como el tendero, como el maestro, como sin tener esa remuneración que merecía. A mí lo que me preocupa de este resentimiento y de lo que estamos haciendo hoy con esta división del país es como el progreso, ¿no? O sea, ¿qué viene y cómo podemos sanar estas heridas donde ese resentimiento está latente en todo lo que vemos? Y ya no solo es el resentimiento, sino los que tenían ese resentimiento hoy educan con esta forma desde el resentimiento. Hoy gobiernan desde el resentimiento. Exactamente. Y los padres que educan a los niños, los educan con, no importa cómo tengas el dinero, lo vamos a obtener. Entonces, ¿cómo vamos a progresar y cómo va a evolucionar un país con este dolor? Mira, tenemos que rescatar esto y también hay que decirlo, es que la historia nos la han contado mal. O sea, la historia nos la... Y recordemos, en este sexenio ha sido el conflicto con España. ¿Sí? Pero cuando te pones a analizar los documentos, descubres que jamás hubo una conquista, no hubo una invasión militar, no nacimos de una derrota. 850 soldados españoles, sin los 136,000 guerreros tlaxcaltecas, cholultecas, que eran rudos y tan bravos como los mexicas. O sea, fue una recomposición del mundo indígena, pero nos han vendido la idea de una invasión y entonces hay unos traidores que vinieron a conquistarnos, a invadirnos, a matarnos, a mentirnos. Pero hubo quienes les secundaron. Claro. Pues no es cierto. O sea, y hasta hoy se apuntan con el dedo, ¿no? Y hoy se apuntan. Claro. Sí, y cuando la realidad es que no existía el concepto de país que hoy tenemos. Y entonces tenemos que verlo con esta idea de reconciliación de lo que pasó. Aquello fue una recomposición del mundo indígena, porque también hay que decirlo. O sea, los mexicas tenían el control de todo el territorio, pero bajo un control militar, con tributos muy difíciles, en los que iban incluso gente. Sí. ¿Sí? Porque además, nos da pena decirlo, pero eran antropófagos. O sea, eso, Entonces sería como resignificar la historia, conocer la historia y sanar estas cosas para quitarnos este rollo de la conquista y del dolor y del que traemos. La victimización. Es muy complejo sanar. Y más cuando tenemos gobernantes que lo que hacen es... Es que venimos desde el resentimiento y desde la traición y desde 500 años. Sí. Desde hace siglos. Y si hay gobernantes que pican ahí, además. Resulta que venimos desde ese resentimiento que ha permanecido a través de los siglos, a través de 500 años, y que tal vez hoy tenga su expresión máxima porque se gobierna desde el resentimiento. Y porque no veo de qué otra manera podamos ir sanando
y terminando con eso, porque los que están hoy vienen de aquello y porque esto del dinero fácil y todo lo demás viene de la frustración de ver generaciones de mexicanos que trabajaron y se esforzaron muchísimo y no obtuvieron lo que esperaban. Mira, por eso es que tenemos una sociedad, curiosamente, mientras en todos los países del nivel de México, la sociedad es como una campana de Gauss. La clase media es muy grande y todos viven bien. Los pobres son muy poco como sector y los muy ricos muy poco como sector, pero tampoco la cantidad de la riqueza de los ricos es como la de aquí. Por eso ¿Sí? lo digo. Sí. Y México es una pirámide. Sí. O sea, y eso es terrible. Por eso es que, pero también es parte de una estructura social en la cual la administración de la pobreza desde la política ha permitido mantener el poder a quienes gobiernan, porque administrar la pobreza con las dádivas Les permite mantener el poder. les permite porque genera una dependencia. Sí, sí. O sea, y entonces hay tantas cosas que tenemos que meternos a analizar de la mexicanidad para rescatar. Y yo me hago una pregunta, ¿somos malos los mexicanos? ¿Y por qué cuando el mexicano, que aquí es un desastre, Va a otro cruza la lado. frontera y empieza a ser respetuoso de las reglas, las normas? Entonces no es eso, es que es la sociedad la que está contaminada, la que está dañada. Y dice, nada más para que no se lo pierdan, el destino de México se torció cuando a raíz de la conquista, en vez de escuelas, los españoles crearon iglesias. Esto es, yo creo que démosle la vuelta, ¿no? Para ver qué pasó con este imperio mexica, cómo fue este resentimiento histórico, la exclusión social, todo esto que yo creo que vamos a aprender y más que aprender, como pensarle, ¿no? Darle una vuelta también a nuestras creencias y darnos cuenta de lo que sucedió y cómo lo vivimos hoy y cómo puede esto progresar en México. Claro, Ricardo Holmes, México dividido, o cómo entender la mexicanidad hoy en día, está a la venta ya en todos lados. ya está en todas partes. Claro. Está electrónico también, supongo. También está electrónico. Y lógico, ha habido algunas cadenas que no están porque se agotó. Pero están en el surtido. Felicidades. Bueno. Eso me sucedió ayer que entré a una cadena de esas que todos Muy bien, conocen. pero hay que buscarlo, hay que buscarlo. Felicidades, qué bueno. México Gracias. dividido, de Ricardo Homs. Gracias, Ricardo, por haber estado Gracias aquí. a ustedes. Gracias, Vámonos a una Ricardo. pausa. Nosotros